José García, 57 años. Soy una persona diferente, soy una persona extrovertida, me gusta disfrutar de la vida, las cosas como son. Lo que pasa es que mi cabeza funciona a un ritmo muy diferente al del resto de las personas. Intento no esconder cosas que antes escondía, ahora no trabajo y mi cabeza va a 200 por hora, como he dicho, y me gusta tocar de pies a tierra y estar con mi familia y poquito más, ¿eh? Yo llegué aquí con 8 años. Mis padres tenían aquí a mi tío, a mi tía, y se compraron un piso en el Parque Residencial Comillas de entonces, o sea que yo soy comillero de toda la vida y llevo aquí 49 años, asiento de Santa Perpetua, y además es una de las cosas que en todas las vidas que he tenido siempre he dicho que soy de Santa Perpetua de Mogula, siempre. Yo me siento muy orgulloso de mi pueblo, era un niño que iba siempre corriendo y en Comillas supongo que me conocen por ese niño que siempre iba corriendo a comprar el pan, porque siempre iba entrenando, de arriba a abajo, y estar jugando las horas perdidas, jugando a fútbol en todos los rincones. Era uno de esos niños que pudimos crecer en la calle. Y el colegio me aburría mucho, sacaba muy buenas notas, pero sin estudiar. ¿Te sentías distinto? Sí. Sí, me sentía muy distinto porque yo no podía decir en el fútbol que sacaba todos 10 en el cole. Y el día que te dicen, hay algo que explica por qué todo es tan aburrido y tan fácil a la vez. Sí, te explican, te dan un número que tú no entiendes, porque me dieron un test, lo hicieron con 12 años. Nadie nos había dado algo así. Y nos dijeron, utilizar vuestra lógica. Yo utilicé la lógica que yo entendí en aquel momento con aquellas cosas muy raras, que eran muy raras. Y entendí esa lógica y a mí, en mi caso, dio 152. No había nada donde comparar qué era eso. Yo entendí entonces por qué yo resolvía las cosas tan rápido, si me aburrían las matemáticas, si me aburría todo. Claro, yo con 3 añitos sabía leer y escribir perfectamente. Con 5 años sabía leer, escribir, multiplicar, dividir para adelante, para atrás, de todas las maneras. Y cuando te dicen eso, lo único que buscas en ese momento es estar distraído. Entonces, recién llegado aquí a Santa Perpetua, pues yo iba al colegio y cuando preguntaban levantaba la mano siempre lo sabía todo, pero que era porque lo sabía. Y en medio de tercero, yo llego un día a clase, me siento en mi butaca y me dice el profesor, no, José, coge todas tus cosas y vete a la clase del B. Todos mis compañeros mirándome, a mí, yo lloré, yo le dije, pero ¿por qué me mandó al B? Que me digan algo, porque yo lo hago todo bien, yo levanto la mano, contesto, saco 10. Era un niño de 9 años, ¿eh? Claro, crearon un monstruo, que eso sí que fue un trauma para mí y lo he tenido de trauma. Y hasta que hace unos meses mi madre me dice, no, si nos llamaron y nos explicaron que claro, que tú siempre te levantabas la mano y no dejabas participar a nadie en la clase. Pero para mí eso fue un trauma que yo he tenido hasta los 56 años. ¿Y qué retos implica? Sobre todo retos a nivel de la sociedad, porque la gente te dice, no te metas en follones, cállate. Y a la forma de las personas con altas capacidades vemos soluciones fáciles donde la demás gente no la puede ver, por lo que sea. Yo no lo he elegido, ¿eh? Y anticipadas. Claro, ¿no? Y me anticipo a eso. Yo para mí, tanto las guerras como los problemas de la sociedad, como los problemas del propio ayuntamiento, son mucho más fáciles de lo que lo hacemos. A mí me enfadan muchas veces cuando hacen las cosas sin sentido. ¿Cuándo empezaste a escribir? Yo con 5 años ya hacía pareados. Para mí la poesía está antes de todo. Está antes de todo porque yo no fui a guardería, con lo cual empecé primero y yo ya con 5 años, antes de entrar al colegio, ya hacía poesías. Está antes de ser entrenador de baloncesto, está antes de ser estudiante y está antes de jugar a fútbol. O sea que la poesía era la forma que tenía yo de expresar esos sentimientos que posiblemente tenía y que no era capaz de expresar de otra manera. Y en mi primer libro, por ejemplo, hay poesías que han cumplido más de 40 años y otras que tienen 3 o 4 años.
Como dice mi editora, mis poesías son atemporales. Eres muy exigente. Soy demasiado exigente conmigo mismo, sí. No suelo releer mis poesías porque cuando las releo para mí están mal. Y mis libros tampoco los suelo releer porque le encuentro fallos siempre después. Firmas bajo un seudónimo, que es... Alquimista de palabras. Creo que no puede haber un seudónimo mejor para un poeta. ¿Quiénes son tus referentes? Mi profesor, que se llamaba Paco Izquierdo, él era lorquiano. Pero él no solo nos enseñó, no solo a recitar y a querer a Lorca, sino nos enseñó sus canciones, sus baladillas. Sí me enseñó lo que era un reto, estudiar algo que tenía que ver con el subconsciente, algo que tenía que ver con el yo, con el superyo, con el ego, algo que no era tangible. Y eso para mí era un reto muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí Lorca se convirtió en un referente. Bueno, tengo 2 publicados solo, porque empecé muy tarde a publicar, empecé ya te digo, por un ejercicio de psicología, no porque yo en principio solo escribía para mí y para mi mujer, los guardaba todo, los tenía escritos en servilletas, en mediofolios y guardados en un cajón, olvidados. Lo mandé a una editorial que un compañero mío había publicado con esa editorial, de Sevilla, te digo, de Tomares. Y me dice, sí, mándalo. Lo mando por la mañana y mi sorpresa es que a las 4 de la tarde me mandan un mail diciéndome que sí, que lo quieren y que lo publica. Se llama Un verso y un reverso. Y es un pequeño juego porque el reverso es un movimiento de baloncesto. Tu otra pasión, el básquet. Mi otra pasión, mi otra más gran pasión, sí. Pues para mí el básquet ha sido, sin haber sido nunca jugador de básquet, ha sido otro gran reto. Porque yo he tenido que destacar donde los demás han jugado y han vivido. Y yo he tenido que hacerlo desde el estudio, desde el aprender. Empecé en el Club de Básquet Santa Perpetua, haciendo de todo, entrenando, llevaba las fichas, hacía de todo, hasta que un día, pues, por mi propia cabezonería, lo dejé y me salió la oportunidad en Moncada. Tuve la suerte de que tuvimos un equipo muy bueno, quedamos campeones de Cataluña. De ahí escogí el Cotonificio, el Círculo Católico de Badalona. Lo subimos hasta primera, pude entrenar a jugadoras de una calidad humana y una calidad baloncestística increíble. Hace 40 años que soy entrenador de baloncesto. Yo he sido campeón de Cataluña como entrenador, mis 2 hijas fueron deportistas de élite, campeonas de Cataluña, campeonas de Barcelona, una de ellas selección catalana, campeona de España. Y es lo que hablamos, aquí en Santa Perpetua ni se han enterado, ni premios, ni nominaciones, absolutamente nada. Pero claro, es que tú lo dices y no te hacen caso, porque eres el amigo de siempre, eres el colega de siempre, eres con el que has jugado fútbol, y que aquí a nadie le interese eso, y que nadie venga y te pregunte, hostia, Josán, eso es importante, ¿no? Yo estoy muy decepcionado con eso, y aún así sigo diciendo que soy de Santa Perpetua de Mogoda. Porque por encima de las personas está el pueblo. Llegué un día, estaba en junio, y me dolía el codo, y me acerco a la mutua. Lo que tenía era de un nervio cubital, que estaba pillado. Y entonces vine aquí un 13 de febrero del 2014, fui el 14 al médico, y el médico me mandó ya para operarme. No quedé bien, ejercicio de recuperación, un montón de antiinflamatorios. Y en agosto me dio un ictus que me dejó el ojo como si tuviese una lagaña muy grande. Y en el Valle Brón me dijeron que había tenido suerte porque se me había quedado en el ojo, pero no me dijeron nada más. Pero yo no me entero de que me había quedado ciego de un ojo hasta pasado bien casi un año. Y hasta pasado un año que yo le digo, pero vamos a ver, ¿pero yo voy a recuperar la vista o no voy a recuperar la vista? Yo veía sombras, luces y tal. No, usted ya no, tal, digo, pero no me han dicho que haya tenido suerte. No, bueno, me operan otra vez en octubre. Y entonces mi primera discapacidad es del brazo. Ya yo el brazo tengo catastrófico, no tengo fuerzas en el brazo derecho. Y el ojo, a los 6 meses, empiezo a perder vista del ojo derecho. Tengo, dijéramos, lo que son los nervios de los ojos, pues rotos. Con lo cual, pues ahí comienza otra parte de mi vida, en la cual hay que aceptarlo. Me afecta también, evidentemente, como te puedes imaginar, al cerebro en el sentido psíquico, ¿no? Depresión mayor,
no duermes, no vives, tienes 48 años, un montón de cosas que querías hacer y de golpe y porrazo te encuentras en tu casa sin ganas de hacer nada, con un dolor de cabeza increíble por tanto pensar. Y ahora mucho psicólogo y intentar comprenderme a mí mismo. Claro, todas las palabras de la gente, no te preocupes, que bueno, mira, al menos estás vivo. Claro, sí, claro, está muy bien, pero yo tengo 48 años. Si me hubiera pasado con 88, yo me compré el coche a última hora porque todavía seguía entrenando con un ojo solo. Me fui de vacaciones y en septiembre me dijeron, se acabó el coche, usted no puede conducir más. Tomo pastillas para el dolor de cabeza porque pensar tanto me hace que me duele la cabeza. Veo luces y sombras. Yo cuando cierro los ojos y no veo no tengo ningún atisbo de luz ni de sombras, es cuando descanso. Entonces yo necesito al día estar 3 veces tumbado. Yo, sobre todo la superdotación, que mi tipo de superdotación solo existe del 0,1 al 0,001% mundial, y yo estoy más del 0,01%, yo se la cambio a quien quiera, que me diga, oye, yo te lo cambio, yo se lo cambiaría ya. Cuando a mí me entra algo en la cabeza, hasta que no lo entiendo, hasta que no lo soy capaz de eso, tal. Pero claro, eso va contra mi propia física, mis ojos no ven, mi cabeza necesita parar, pero a los 5 minutos ya estoy otra vez intentando busco Google, ok Google, búscame esto de tal, leo los libros como puedo, me los busco, tengo lectores para que me los lean, me los leo los libros. ¿Qué es lo mejor que has hecho en esta vida? Casarme, tener a mis 2 hijas, tener mis 4 nietos, ser hijo, supongo que ser hijo. ¿Qué le dirías a tu madre si estuviera aquí? Hombre, a mis padres, a los 2, ellos se esforzaron mucho porque yo aprendiera. Ellos, por desgracia, no pudieron aprender. Ellos están muy orgullosos de sus 3 hijos, pero el saber que su hijo ha podido publicar un libro, para ellos eso es como una cosa muy importante. ¿Qué te haría más feliz ahora mismo? Sería ayudar a la máxima gente posible en el mínimo tiempo posible. Hacer así y que todo el mundo como mínimo tuviera un techo, tuviera una comida, un puesto de trabajo. Para acabar vamos a hablar de música. Tienes que escogerme una canción y decirme el porqué. Marwan. Primero porque es poeta, como yo, y cogí La vida cuesta, habla de un amor, pero habla de barrio, habla de las personas sencillas. Y ahora toca escuchar otra canción, que es la Sí. que ha escogido la persona que entrevistamos en el próximo capítulo. Me parece un grupo muy optimista, me transmite optimismo total. No los conozco, pido disculpas, pero la verdad es que muy buen rollo, te sube la moral que en estos tiempos de hoy en día. La verdad es que los necesitamos, me ha gustado mucho. Creo que es una persona, no sé por qué, me da que es joven y con mucha vitalidad, con muchas ganas de comerse el mundo. Son gente que se divierte, sabe divertirse, sabe aprovechar el tiempo. Lo que hay que hacer es aprovechar el tiempo. Me gusta. Gente feliz, gente contenta y gente que levanta en el mundo. Deseo que también seas feliz. Eso es lo que yo deseo a todo el mundo, que sea feliz y que puedan reír. Eso es lo que admiro de los demás. Toda esa gente que va siempre con una sonrisa a la cara es lo que más admiro y lo que más me gustaría ser. Ir siempre con una sonrisa a la cara, que no soy capaz. Y no lo consigo. Lo intenté una vez, estuve un mes y fui muy feliz. Un mes solo conseguí estar riéndome todos los días, pero no pude más. A por ello. A por ello. Y fuertes, que son pocos y cobardes. Gracias. A vosotros, muchas gracias.